empresarial Luciano Moser. Luciano, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas. ¿Qué haces, Lucho? Buen día. ¿Cómo estás, Lucho? ¿Cómo ¿Todo están? bien? Gracias por la invitación. No, por favor. A mí me parece que lo que bien estaba mencionando Silly refleja de alguna manera, y quiero traer también con lo que estaba hablando Silly de los índices y cómo se contrapone el hecho de haber perdido empleo con supuesta baja de la pobreza. Pero bueno, eso ya vamos a estar analizándolo. Pero bueno, números más que lo cuente respecto a la pérdida de empleo en la provincia del Chaco. Sí, bueno, la verdad que en ese sentido me parece importante, como ustedes lo venían resaltando, que es un tema que no está en boga, digamos, que no se discute mucho en los medios nacionales con una cuestión ideológica detrás, pero que bueno, que la Argentina en este nuevo modelo económico liberal viene perdiendo empleo en este año y medio de gestión, sí, de Milei, y la provincia del Chaco viene siendo una también de las más afectadas en esta cuestión. Un poco los números indican, según lo que es CIPA, digamos, todos son datos oficiales propios del Gobierno Nacional, publicado en la Secretaría de Empleo y Trabajo, ¿sí? Que tiene que ver CIPA con el aporte jubilatorio, un poco para que se entienda. Ajá. Entonces uno puede medir la formalidad del empleo. Se perdió, si tomamos noviembre de 2023 con junio de 2025, que es el último dato actual, se perdieron en la Argentina 113.991 puestos de trabajo privados formales. Y de esos 113.000, 5.042 pertenecen a la provincia del Chaco. Y la provincia del Chaco tiene uno de los peores desempeños porque se ubica como la provincia número 5ª dentro de las 24 jurisdicciones. Perdón, ¿le puedo subir un poquito el micrófono? Entonces, para que se lo escuche mejor todavía, Luciano. Quinto. Ahí está. Quinto con el peor desempeño dentro de las 24 jurisdicciones, 23 provincias y claramente Cava. ¿sí? Sí. O sea, está en el quinto lugar con el peor desempeño. Y esto sigue siendo alarmante porque ahora sumamos otro dato también que preocupa, que es la tasa de desocupación que se conoció, que es la del segundo trimestre, la del segundo trimestre del 2025. Ubica la provincia del Chaco, sí, conglomerado Gran Resistencia, con la tasa de desocupación más alta del país, con 10,3%. Entonces, bueno, la verdad que son datos alarmantes y que también uno en las recorridas, en las charlas, en la visita a fábrica PYME a la familia, hay dos problemáticas grandes que hoy sufren las familias chaqueñas, que una es el ingreso, que no alcanza, ¿sí? Y la segunda es el empleo. El que tiene un trabajo hoy tiene miedo de perderlo, y aquel que necesita otro trabajo, otro empleo, porque no le alcanza el ingreso, no lo consigue. Bueno, esto se ve reflejado claramente con este modelo económico. Luciano, ¿cómo se consigue este número? ¿De acuerdo a, no sé, las solicitudes de las personas del Fondo de Desempleo, de lo que te dicen las empresas? ¿Cómo se llega a estos números para entender cómo funciona el desempleo en Chaco? Bueno, la cuestión de los números, los anteriores que dije de formalidad, es con el CIPA, que es el aporte jubilatorio que realiza el empleador en ese sentido. Entonces uno tiene estos datos que históricamente están disponibles, ¿sí? Y lo que es tasa de desocupación, ¿sí? Es la diferencia en lo que es la tasa de actividad, que es la PEA, digamos, que es la población económicamente activa, que es la que está buscando trabajo. Bien. En relación con la tasa de ocupación. Y ahí nos da la tasa de desocupación o de desempleo. Lucho, me parece que ayer hablaba con el ex ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, y yo creo que tiene mucho que ver esto con la pérdida de empleo en la provincia y de cómo se fue reformulando de alguna manera los comercios, las empresas del Chaco. Cerraron fábricas, básicamente, la industria cae, y por ahí aquellos que tienen la posibilidad de comprar cosas del exterior y revenderlas, se transforman en una microempresa más que familiar, se podría decir, porque la atiende el mismo dueño de la tienda, está todo el día, es el que se encarga de pedir los productos y demás. ¿Se ve reflejado eso o se puede llegar a ver reflejado eso en la pérdida de trabajo de la gente? Sí, claramente un poco también el mapa de la creación del empleo por sectores, ¿sí? Privado, ¿cómo se explica? Digamos, casi el 60% del 100 del empleo privado formal está aplicado por comercio, industria y la construcción, que son hoy, como vos decías anteriormente, los sectores más afectados, porque este modelo económico tiene claramente ganadores y perdedores dentro de
si uno desglosa un poco los números, que los sectores ganadores son el agro, el campo, la minería, ¿sí? Que en ese sentido son sectores que menos empleo generan. ¿Sí? En cambio, aquellos que más empleo generan son la industria, la construcción, ¿sí? Y el comercio. Y son estos sectores los que están siendo afectados. Por eso que me parece que en esas decisiones de política económica, creo que este modelo económico está pensado para un 30 o 40% de la población, no para los 44 millones de argentinos. Y en esto también resaltar que uno no tiene nada en contra de estos sectores del agro, de la minería, de vaca muerta, que claramente uno tiene que aprovechar esas ventajas que en términos económicos se dicen ventajas comparativas, pero no puedes cuidar los otros sectores que son los que mayor empleo generan. Y esta decisión que vos decías anteriormente, de una apertura indiscriminada de las importaciones, claramente destruye a la pyme local, que no está en condiciones iguales de poder competir, y es una planificación sin consultar con el sector privado, sin ver la situación, porque eso me parece que es el rol del Estado, el poder planificar en conjunto con cada sector de la sociedad. En este caso, si esa decisión se va a tomar, tiene que ser en un tiempo prudente, de qué manera y en qué sectores, y lo piensa uno en conjunto con las pymes, con las cámaras empresariales, para que el efecto claramente no sea como el que es ahora, de quiebre o de subsistencia. Ahí quería llegar, Luciano, pensando en esto que decías, que las pymes están en situación de quiebre o de cierre ante la suba desmedida de las tarifas, ante los alquileres que son imposibles de pagar. Claramente que hay baja en ventas, te lo están diciendo desde los supermercadistas hasta que cierran los comercios de barrio. ¿Hay algún tipo de estrategia por parte del gobierno provincial, de la Cámara de Diputados a nivel oficialista, de hacer, no sé, un subsidio para los empresarios, de gestionar un crédito a través del Banco del Chaco para poder sostener a los comerciantes que están sobreviviendo en la provincia? No, la verdad que uno no ve políticas públicas activas en ese sentido del Ministerio de la Provincia. Yo lo hablo también porque me tocó parte ser en la última gestión de capitanía de ese ministerio, que es el que atiende al sector privado, las cámaras empresariales. Uno no ve el gobierno provincial, un dato que es importante en la planificación de una política pública, cambió tres ministros ya en lo que va a su gestión, en lo que es el Ministerio de Producción e Industria de la provincia. Este ya es el tercer ministro que va a tener. Hay un abandono al campo, una demora en su momento en poder declarar la emergencia que sufría el campo, no reclamo tampoco de la cantidad de fondos que perdió la provincia, ¿sí? En todos estos programas a nivel nacional. El bonus track, digo yo, fue en el gobierno de Milei la última decisión de cerrar la Secretaría PYME. Sí, directamente la cerraron. Entonces me parece que, bueno, la verdad que nos gobierna una ideología que entiende que el mercado va a resolver todo, que el mercado por sí solo, oferta y demanda, que las empresas en ese sentido, que los individuos que el mercado va a resolver en ese encuentro, en esa mano invisible, digamos, de la teoría liberal, porque es con el dogma que están gobernando. Por eso que me parece importante resaltar que lo va a resolver. Y el Estado, como le dijo él, lo vino a destruir Milei. La provincia del Chaco es un Estado ausente totalmente para todos los sectores de la población. No hay Estado, no hay más Estado. Entonces, bueno, me parece que esto queda en evidencia que trae el sufrimiento de la familia y el quiebre de las pymes en encontrarse por sí solo al competir en condiciones en desventaja, digamos, en desfavorable, sin un Estado que acompañe, ni con política activa ni pasiva, digamos, para poder salir adelante. Diputado, usted hablaba de una cifra de 5.000 y algo de desocupados, ¿no?, en esta gestión. ¿Eso se desprende solamente de la actividad privada o también se suman todos los empleados públicos que despidió esta gestión? Estos son datos solamente del empleo privado formal. ¿Sí? Porque hay que sumar bastantes de lo público. Hay que sumar exactamente bastante del público, pero en este caso lo que traje fueron esos datos. Sí, hay en la Argentina a nivel nacional más de 200.000 puestos de trabajo perdidos totales, digamos, de casi 90.000 son del empleo público.
¿sí? Sí. Más allá de estos 113.000, casi más de 90.000 son correspondientes al empleo público, como decía, y la provincia del Chaco no es ajena a esa en ese sentido. Así que la verdad que es alarmante, porque la verdad que el trabajo es lo que dignifica, el trabajo es lo que Sin puede duda. traer igualdad de oportunidades en las personas, aquel que elige trabajar en relación de dependencia y no ser emprendedor o poner una empresa, y que existan estos datos alarmantes, y también resaltar que estos son datos de la formalidad. Claro. Porque también lo que Eso viene mismo. creciendo es la cuestión informal, digamos, también estas cuestiones de plataformas digitales, que uno tampoco está en contra, pero es una precarización del empleo. Y también lo que se evidencia hoy en la actualidad es que las personas, las familias tienen que trabajar cada vez más, digamos. ¿Sí? Un docente, una cuestión que tiene un trabajo en blanco, tiene que ser Uber. Entonces está trabajando 12, 14 o 16 horas que no tiene razón de ser, en una cuestión que es, como yo digo, todo culpa del modelo económico. Es todo culpa del rumbo económico, decisión económica que viene tomando Milei, que la viene replicando Esbero en la provincia del Chaco, y que claramente por la última decisión del presidente no va a haber cambio de rumbo económico. Sigue ajustando, sigue beneficiando a ciertos sectores, y bueno, y el Estado no interviene en la economía, porque también ese otro dato, el crecimiento del empleo tiene una relación directa con el crecimiento de la economía. Si crece el PBI, esto también está demostrado estadística, empíricamente, crece el empleo, formal e informal en este sentido. Y lo que vemos es, según el último dato del EMAE, que es el estimador mensual de actividad económica, que mide el INDEC también, tenemos de 7 meses, ¿sí? Porque el último dato es de julio, tenemos 5 meses con caída intermensual. Tenemos 3 meses que cae, comparando intermensualmente lo que es mayo, junio y julio, con caída negativa, ¿sí? Y ya si vemos la cuestión interanual, porque uno puede comparar intermensual e interanual para tener una mejor foto, Claro. lo interanual, que se compara contra el peor año del ajuste, que es 2024, ya pasamos de tener un crecimiento del 5 al 6 a tener uno en el último de julio a 2,9. Esto habla de la evidencia de que tenemos una recesión económica y una crisis, una economía que se enfría y que no se reactiva. Y en ese sentido, esto que va a traer, que se van a seguir destruyendo empresas y se va a seguir destruyendo empleos si no se reactiva la actividad económica. ¿Se puede hacer algo desde la Cámara de Diputados? Porque bueno, el rol que vas a tener a partir del 10 de diciembre justamente apunta a empezar a frenar la pérdida de trabajo, el cierre de empresas y la posibilidad de que a partir de ese rol, con el resto de los diputados que te van a acompañar, se empiecen a revertir este tipo de políticas. ¿Qué harías? ¿Cómo se puede legislar para que esto empiece a revertirse? Sí, en ese sentido se pueden tener iniciativas, digamos, que puedan acompañar al sector PYME. Yo tengo 2 proyectos pensados y trabajados. Uno es una ley de financiamiento de créditos blandos que disponga el Ejecutivo para poder acompañar al sector, porque el sector, por mi experiencia, te pide 2 cuestiones básicas cuando va a tomar un crédito. La primera es la cuestión de la baja de la tasa de interés, digamos, que el Estado, el Ejecutivo pueda tener una mejor tasa que la del sector financiero, ¿sí? Que hoy en la actualidad también es una tasa muy alta, ¿sí? Con la idea de seguir conteniendo el dólar, y que también sigue perjudicando a las pymes, ¿sí? Y la segunda es también el periodo de gracia, que es un poco el esquema de devolución del crédito, que sea en un largo plazo para que el negocio dé la rentabilidad necesaria para poder apalancar y poder pagar esas cuotas, y que el crédito no termine siendo una mochila más de costo. Así que bueno, trabajar en una línea de financiamiento. Y el segundo punto también es poder trabajar en la formalización del empleo, donde nosotros tuvimos programas muy activos durante la gestión de Capitaní, donde el Estado se hacía cargo de una parte de los aportes y contribuciones patronales, que funcionó muy bien durante un periodo de tiempo, durante los primeros 2 años. Después eso lo puede hacer por una tabla de disminución del aporte que hace el Estado, que no funcionó muy bien en sistema general, nos funcionó muy bien en el empleo del call center también, que ha crecido mucho, donde nos hacíamos parte de ese costo para incentivar a la formalización del empleo. Así que bueno, trabajar también en ese esquema, y bueno, un poco que se entienda, la Cámara legisla, saca la ley, buscar esos consensos necesarios para poder convertir en ley, y luego el
Ejecutivo es el que tiene que destinar la cuestión presupuestaria y poner en práctica una ley de la Cámara. Sí, mira, ahora estamos viendo el gráfico, es más que elocuente respecto a cómo fueron. Sí. Es tremendo cómo fue cayendo el empleo registrado en la provincia del Chaco. Fíjense que estamos casi, perdón, estamos casi ahora, más allá de lo que fue agosto del 2024, estamos, y esto está medido hasta abril, estamos en los peores niveles, realmente. Y lo que decía Luciano es un dato que no tiene que escapar al análisis de hacer las comparaciones interanuales. Sin duda. Porque cuando tenés caídas tan estrepitosas como se las tuvo en el 2024, un repunte, o que te vendan que un repunte del 2,2, del 3,5, lo que importa es cuánto cayó antes. Porque con ese 2,2, 2,5, no llegás a los niveles de, entre comillas, normalidad. Y pienso también, y hacías referencia, Luciano, recién a lo que se había trabajado anteriormente en la gestión de Capitanich. También recuerdo avances en lo que era en los gobernadores del Norte Grande, con un sector en particular de la población que tenía que ver con las personas del colectivo LGTBI o las personas travesti trans. Porque acá estamos hablando de personas dentro de un rango de la normalidad, por decirlo de una manera hasta despectiva. Pero ¿qué pasa con las personas con discapacidad, con los programas que habían para poder hacer trabajar las personas con discapacidad? ¿Qué pasa con las personas del colectivo LGTBIQ+, que cada vez, si a una persona heteronormada le cuesta conseguir laburo, qué pasa si hablamos de estos dos colectivos? Sí, la verdad que nosotros en ese sentido, en la gestión, lo que trabajamos es en el esquema de la política pública, el incentivo del aporte era mayor, ¿sí? El subsidio aumentaba si se tomaba en cuenta este tipo de personas, claro, la forma de contratar, entonces uno incentivaba más la cuestión. Pero bueno, me parece que más allá de lo que uno pueda hacer a nivel provincial, ¿sí? De las políticas públicas y de las decisiones que tome el Ejecutivo de acompañar, claramente hoy esta pérdida de destrucción de empresas y de empleo tiene que ver con la macroeconomía. ¿Sí? Por eso también hay una complicidad de Leandro Esdero al apoyar a Milei, porque lo que está sufriendo claramente la provincia del Chaco es esta cuestión de la estabilización de la macro, que ya nos dimos cuenta en las últimas semanas que tan estable no estaba, que se están, la verdad que históricamente el problema de la economía argentina, como ya hay un consenso político que me parece muy bueno, que es la restricción externa, que es cómo la Argentina administra esa falta de dólares, que tanto de gobierno un poco más de intervencionista como de liberales, tenemos la misma problemática. Sin duda. ¿Sí? Y este nuevo gobierno, nuevamente, claramente, con otra gravedad que es la que tenemos hoy, que es la deuda, el endeudamiento. Uno no puede dejar de hablar de eso porque es una pérdida de soberanía y de autonomía del país en sus decisiones económicas, ¿sí? Claramente gobernada hoy por el FMI y ahora le sumamos que estamos gobernados por Trump. Sí. O sea, es una colonización que hay que tomar porque la verdad que el nuevo gobierno que asuma, sí, en una cuestión democrática, a quien le toque gobernar la Argentina, va a tener una mochila muy pesada de cómo poder resolver el tema del endeudamiento externo. Sea el gobierno de cualquier color político, va a estar sujeto a una mochila, ¿sí? Constante de los pagos que van a hacer, donde también resaltar que el crédito que tomó el endeudamiento argentino fue un crédito otorgado políticamente. Sin duda. Porque no cumplió con la normativa del FMI en monto, en plazo, en nada. ¿Sí? Fue al macrismo para que gane Macri, que no se le dio, y nuevamente ahora está haciendo un nuevo préstamo de color político, de apoyo político a una ideología liberal que es la misma que impulsa claramente el FMI y que impulsa hoy Trump con otro rescate, ¿sí? Pero los dólares se siguen yendo. Si no hay un control de esos dólares, el dólar que entra, vamos a nombrar cosecha récord, se fueron los dólares. Blanqueo, se fueron los dólares. FMI, se fueron los dólares. Ahora retenciones, se van a ir los dólares y viene Trump y seguramente se terminen yendo los dólares y vamos pateando la problemática de esa falta de dólares, pero la verdad que también este gobierno, resaltar, ni un gobierno tuvo tantos dólares como está teniendo el gobierno de Milei, de muchas situaciones, algunas en ese contexto de controlable o no, pero la verdad que tiene 4 o 5
acciones concretas, como mencionaba anteriormente, de mucha cuestión de ingresos dólares que se terminaron yendo. Sí, cerca de 80.000 palos verdes que pasaron por la República Argentina o que van a terminar pasando por la República Argentina y ninguno se ve reflejado en medio metro de ruta, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, por decir algo. Es preocupante. Y vos sabés que es el rol que seguramente te va a tocar, o que en todo caso debería tocarle a la mayoría de los que van a ser legisladores, es empezar a legislar acerca de cómo los gobiernos toman deuda, que sean mucho más estrictos los controles, o que el paso sea realmente necesario por las cámaras para hacerlo. Ya en Argentina existe Sí. esa ley que no cumple, como vos lo decías, porque también hay que resaltar eso, la falta de debilidad institucional que está provocando Milei es tremendo. La ley Guzmán. Sí, la ley de Guzmán que indicaba que cualquier endeudamiento nuevo que tome la Argentina, que refiera a plazo, a monto, ¿sí?, debería pasar por el Congreso. ¿Sí? Una ley sancionada por la mayoría que se sacó y que claramente Milei no cumple, como tampoco va a cumplir el veto a la discapacidad porque dijo que no hay presupuesto, como tampoco seguramente cumpla si logramos los votos necesarios para lo que es la cuestión universitaria, para lo que es la cuestión de los ATN a la provincia, porque si ya dijo ese modelo y no pasa nada con lo que es la discapacidad, que ya se logró el consenso, que ya se logró que tenga que cumplir, digamos, la ley, está diciendo que igual no lo va a cumplir porque no tiene presupuesto. Entonces también me parece que la política debería tener un consenso en defensa de las instituciones, porque los países más desarrollados claramente también hay un consenso de los que mejores tienen el funcionamiento de sus instituciones. Y generalmente siempre nuestra fuerza política es la que es atacada por decir que no respetamos las instituciones, ¿me explico? Y hoy se ve una cuestión de un presidente como Milei, porque ni el macrismo hizo esto, digamos. Hay algo que Macri en ese sentido resaltar, fue respetuoso de las cuestiones del Congreso, del consenso, de las leyes que se sacaban o no en la cuestión, y esta persona viene, este nuevo presidente, a gobernar, digamos, con cada vez más autoritario, porque no respeta a nada ni a nadie. Un gobierno completamente autocrático. Vos sabés que, y ahora con nuestra próxima invitada, te agradecemos mucho, Lucho, que nos has visitado. Con nuestra próxima invitada vamos a hablar yo calculo, le vamos a preguntar acerca de cómo afecta el desempleo en la salud mental de alguna manera. Sí. Porque me imagino que en estas recorridas y charlas que vos tenés, no solamente te encontrás con personas que perdieron el laburo y que no saben cómo llegar a fin de mes, sino también con personas que, lamentablemente, y me hago cargo de lo que digo, por ahí estoy equivocándome, pero que se empiezan a consumir internamente, porque el hecho de quedarse sin laburo realmente es como que te saca todo tipo de dignidad. Te saca de eje, porque aparte... El laburo es una frase que parece recontrahecha, pero que para mí es muy real, que el laburo dignifica. Realmente, sí, el laburo dignifica cuando también tenés un sueldo acorde. Puedes tener laburo a 300.000 pesos por mes. Pero imagínate que ya en este país éramos felices con tener laburo, más allá de que el sueldo por ahí no era lo ideal. Sí. Imagínate ahora que ya ni tenemos, que mucha gente se está quedando sin laburo. Sí. Es realmente... Y nos quedamos, decilo, Martín, que nos quedamos. Sí, y aparte una cosa, no voy a desmerecer ningún rango etario, pero no es lo mismo tampoco quedarte sin laburo a los 20 que quedarte sin laburo a los 40, a los 50, donde el espectro laboral es mucho más pequeño para las personas. Lucho, muchísimas gracias. Gracias, Lucho. Gracias, y coincido totalmente que la cuestión del trabajo dignifica y la estabilidad laboral y todo permite planificar una cuestión de la casa, digamos, de la familia. Sí. Por eso me parece que hasta inclusive los que hoy tienen miedo, digamos, hasta que tienen un trabajo. Y también en estos contextos, otra cuestión muy importante que pasa y que nos dicen es que también hay una sobreexplotación. Sí. Porque ese ejército de trabajo, porque eso pasa, por ejemplo, mucho en la construcción. ¿Qué nos dicen los obreros hoy cuando lo recorremos? Lucho, yo antes pasaba presupuesto, hoy no puedo pasar presupuesto. Hoy el empresario me paga lo que él dispone. Es tremendo. Y si no, tiene un ejército detrás mío, ¿sí? Y entonces también... ¿Es puchito o nada? Al haber mayor desempleo, que también está marcado teóricamente, la sobreexplotación se profundiza por el empleador, porque claramente se abusa, porque hay muchas personas detrás, como decía Marx en su momento, ese ejército, esa mano de obra detrás, entonces también hasta es angustiante para aquel que tiene trabajo. Pero bueno, yo
Yo lo que digo de conclusión es el problema hoy en la Argentina es la macroeconomía, digamos, esta estabilización que quedó en su momento que es farsa, hay que cambiar el rumbo económico, ya la provincia de Buenos Aires le dijo que no a Milei y yo estoy también totalmente confiado que el 26 de octubre nuevamente en la provincia del Chaco y el país le va a volver a decir que no, porque le está diciendo que no al modelo económico, sino a las cuestiones políticas, de errores que dijo Milei, y ya nos dimos cuenta en las pocas decisiones que tomó Milei en el corto plazo que el rumbo económico no lo va a cambiar, que va a seguir profundizando el ajuste, que va a seguir no cumpliendo leyes del Congreso, que va a seguir con su programa ortodoxo liberal, pero bueno, el pueblo, como yo digo, siempre vota bien, siempre vota para vivir mejor. Milei representa una estafa electoral porque lo representó, porque dijo una cuestión de que iba a dolarizar la economía, no dolarizó, muchos jóvenes creyeron eso, dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta, el ajuste no lo pagó la casta, lo pagó toda la familia, todos los sectores, y Leandro Heredo en la provincia de Chaco hizo exactamente lo mismo, con una estafa a los docentes, al sector PYME, al sector productivo, y bueno, en estos plebiscitos de las gestiones va a quedar demostrado que el pueblo va a acompañar a la oposición, digamos, porque claramente este nuevo ejecutivo a nivel nacional y provincial mintieron, represaron una estafa electoral y no cumplieron con sus promesas electorales.